le dijo al Señor: ¿quién eres, Señor? Ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y desde ahí el apóstol San Pablo se preocupó por conocer quién era el que lo había salvado, quién era el que le había salido al encuentro ahí en el camino y había cambiado su vida. Pero fue la primera pregunta que él le hizo al Señor: ¿quién eres? Y se siguió toda su vida, 28 años después de que él le hizo esta pregunta al Señor. El apóstol San Pablo seguía preguntando prácticamente lo mismo, porque Dios es infinito y nunca terminamos tal vez de conocerle, pero la idea de él es que prosigamos, que maduremos, que seamos gente que vayamos teniendo un mayor entendimiento y conocimiento de él. El apóstol San Pedro nos exhorta que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos una estatura, dice, la estatura del varón perfecto, dice, es decir, una persona como Jesucristo que pueda llegar a conocer a Dios tal y como Él es. Entonces el apóstol San Pablo, en esa primera pregunta que le hizo al Señor: ¿quién eres?, pues prácticamente invirtió toda su vida para ir conociendo, pues quién fue el que lo salvó. Entonces ese es el propósito de Dios. Y la siguiente pregunta que el apóstol Pablo le hizo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo que él dijo: ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Entonces, si nosotros vamos a conocer a Dios como se preocupó el apóstol San Pablo por conocerlo después de la pregunta que él le hizo, pues vamos a entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Qué triste es conocer gente que pues tiene tantas cosas en todas sus manos y no hay una satisfacción, digamos, en su vida. Los hombres y quien sea, digamos, que tengan toda la forma, manera de adquirir, de tener, sea dinero, fama o lo que sea, al final pues, la mayoría de ellos, muchos han terminado vacíos totalmente, porque nunca encontraron absolutamente un objetivo en su vida. Dios nos trajo a este mundo, a esta tierra, con el objetivo de que hagamos algo, pero para poder saber qué tenemos que hacer hay que conocerlo a Él, y conocerlo a Él es madurar en todas esas etapas de nuestra vida. Les hablé de hijitos, les hablé de jóvenes y les hablé de padres en el área espiritual. Y pues quiero proseguir en la enseñanza de esto porque pues ese es algo que Dios ha establecido en toda la Escritura, una medición, llamémosle así, en nuestro crecimiento espiritual. En estos días estaba leyendo el libro de Ezequiel y me llamó mucho la atención la preocupación del Espíritu Santo de que Ezequiel midiera bien el templo y todo eso, y 20 codos para acá, 10 codos para acá, medidas que se usaban en ese tiempo, 20 cañas para acá, los 50 cañas para acá, toda una medición, digámosle, del templo. Y es repetitivo y constante en varios capítulos sobre la medición del templo. ¿Por qué? Porque Dios tiene una preocupación siempre en una medición de nuestro crecimiento espiritual. Como nosotros llevamos a nuestros hijos muchas veces al pediatra y nos preocupamos y el pediatra siempre los mide y sabemos si creció o no creció, si se detuvo su crecimiento, ¿no? Así es Dios. Dios siempre está en constante medición, llamémosle así, del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y el cristiano pues verdadero, pues tenemos que reconocer y honestamente ponernos en una posición, si estamos creciendo, si estamos madurando en nuestra vida cristiana, paso a paso. Y eso es algo que pues
yo quiero dejarles muy claro de que veamos constantemente eso en nuestras vidas. Si Dios tiene preocupación de eso, nosotros también tenemos que tener cuidado y toda esa medición del templo, todo es para explicarnos a nosotros pues, la manera de Dios de medir y pues calcular el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Pareciera que no tiene ningún sentido, provecho de que nosotros entendamos por qué Ezequiel midió el templo de esa manera y cómo Dios en varios libros, digamos, se preocupa de todas las mediciones de una manera exacta sobre todas esas cosas. Templo de Dios somos nosotros, dice la Escritura, y así mismo como Él se preocupó de que Ezequiel midiera todo, absolutamente todo, así lo hace el Señor con nuestra vida. Entonces, aquí yo les voy a dar algunas cañas de medir. Cañas es una palabra que se usa mucho en la Escritura, principalmente en el libro de Ezequiel, como instrumento de medir. Entonces, estas son algunas cañas, digamos, de medir la madurez y lo vamos a medir por estas siguientes características. Y como número 1 vamos a poner que podemos medir nuestro crecimiento espiritual por principalmente la capacidad de llevarnos bien con los demás. Nuestro crecimiento espiritual va a tener prácticamente como una cima el que usted y yo tengamos la capacidad de llevarnos bien, absolutamente bien con los demás. Hay un versículo aquí en el libro de Juan, en la epístola del apóstol San Juan, que es el capítulo 17 y el verso 21, que le hicimos mucho énfasis en la Santa Cena el día domingo. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, una manera en la que el mundo va a creer que Dios nos envió a nosotros y que envió a su Hijo Jesucristo principalmente y a nosotros como iglesia, es que vean la capacidad de llevarnos bien con los demás. No hay otra manera de probarle al mundo, como dice aquí la Escritura de 17:21, que de esta manera, para que todos, dice, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, no hay otra manera de que el mundo pueda creer que Dios envió a Jesucristo para salvar al mundo, para perdonar los pecados, para hacer un cambio de nuestras vidas, si nosotros no tenemos la capacidad de llevarnos bien con los demás. Esto es prácticamente la cima en la cual va el mundo a darse cuenta de lo que nosotros hablamos, decimos, y principalmente de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. La capacidad de llevarnos bien con los demás es lo que va a tener cumplimiento en este versículo, que prácticamente sería la cima en sí de la vida cristiana, del crecimiento, la madurez, de llegar a ser uno, dice, como fue Jesucristo con el pan, de que nosotros como iglesia, todos con diferentes caracteres y maneras de vivir, pensar, movernos, como sea, podamos llevarnos bien. El hecho de llevarnos bien no es simplemente de como nosotros tal vez nos llevamos con algunas personas. Sí, yo me llevo bien con esa persona. No. El llevarnos bien es
De lo que le estoy hablando es ser uno. Poder llorar con la persona que llora, poder reír con la persona que ríe. Es decir, poder ver a esa persona como si fuera yo. Y que esa persona me vea a mí como si fuera ella. Entonces, de esa manera vamos a poder orar los unos por los otros de la manera que Cristo intercede por nosotros. Entonces, es una manera de medición de nuestro crecimiento espiritual, una caña de medir, una medida para medir nuestro crecimiento espiritual. Hablamos de niños, de jóvenes y de padres espirituales. Cada quien tiene una manera de conocer a Dios, pero la meta es principalmente la madurez. Todos los conflictos que hay en el mundo es por la inmadurez de nuestras vidas. Los matrimonios tienen conflictos por la inmadurez de uno o de otro. Todo trabajos, cualquier cosa que se emprenda donde hay 2, 3, 4 personas, hay conflictos por la inmadurez. Si hubiera madurez, las cosas fueran diferentes, fueran distintas, se podrían resolver los problemas, los conflictos y todas las cosas serían distintas. Pero la inmadurez es lo que ha hecho, digamos, y tiene nuestras vidas y el mundo en un completo caos. Por eso a Dios le interesa que maduremos, que crezcamos en el conocimiento de Él. Es una de las cosas que el apóstol Pablo se propuso y fue la primera pregunta que le hizo: Señor, ¿quién eres tú? Y no se quedó ahí, sino que empezó a conocer, a saber y a meterse y a introducirse hasta llegar a conocer quién era el Señor. Al llegar a conocer quién era el Señor, entonces él pudo desarrollar una obra que Dios tenía preparada para él en beneficio de los demás. Y todo eso es exactamente el trabajo que Dios quiere hacer con nosotros. Si todos conociéramos esto, maduráramos y pudiéramos hacer la obra que Dios quiere hacer, afectaríamos a tantas personas, afectaríamos a tanta gente para bien, que el mundo sería distinto, sería diferente, sería otra cosa. Estuve viendo una medición ahí de un hombre, ahí que leí un artículo ahí que el hermano Sedano me envió, y dice que una persona tiene la capacidad para afectar para bien a 15,000 personas. Imagínense, una sola persona tiene la capacidad para poder afectar para bien a 15,000 personas. Entonces imagínense, multiplicamos 15,000 por los que estamos aquí, una cantidad exagerada de gente, la que podríamos bendecir si nosotros primeramente pues crecemos, conocemos a Dios, llegamos a esa unidad con Dios, y esa unidad con Dios va a tener como prácticamente el cumplimiento del primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, mente, voluntad, fuerza, como dice la Escritura, y el segundo, que es amar a nuestro prójimo. Entonces, si nosotros llegamos a esto, pues vamos a llegar a una madurez como la que Dios quiere, y entonces vamos a conocerlo a Él y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo lo entendió y lo hizo, y hace una bendición por generaciones a causa de los escritos, epístolas que él dejó, y seguirán siendo por generación en generación para muchos. Él supo que iba a ser, porque conoció a Dios, porque llegó a la madurez, porque llegó a ese punto donde él pudo manifestarle al mundo ese amor que él tenía por los demás, de llevarse bien, el amar a esa persona, a las demás personas, fue lo que lo capacitó a él para todo eso. Entonces, como número uno, pues la capacidad de llevarnos bien con los demás es amarnos como Dios nos amó a nosotros, es amar a nuestro prójimo como nos amaríamos nosotros mismos. A nosotros no nos gustaría que nos ofendan, entonces no vamos a ofender. No nos gustaría que nos
ultrajen, no vamos a ultrajar, no nos gustaría que nos roben, no vamos a robar. Y esa es la manera de amar a los demás, la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. Ahora, como segundo punto de esta medición de madurez, se mide por el grado de contentamiento que usted y yo hemos aprendido a tener, el grado de contentamiento, es decir, el gozo que pueda expresarse en nuestras vidas. El gozo, digamos, el contentamiento en nuestra vida es algo que se puede manifestar totalmente en todo nuestro ser de una manera física, y cualquier persona puede ver si usted tiene ese gozo. No estoy hablando de una alegría momentánea, porque hoy nosotros podemos estar riendo y estar alegres, pero a las 2 horas o mañana es otra cosa. No estoy hablando de algo permanente en la vida de una persona. El grado de contentamiento que nosotros hemos aprendido a tener es parte de esa medición de madurez. Leo aquí un versículo en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 11. Dice el apóstol San Pablo aquí, 4:11, dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. Cosas como esas, todo eso envuelve todas estas cosas. El grado de contentamiento que hemos aprendido a tener es lo que denota en nosotros si estamos conociendo y creciendo en Dios como Él quiere que nosotros crezcamos. Aquí el apóstol dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, el grado de contentamiento que hemos aprendido a tener es el que denota en sí, digámosle, si vamos creciendo. Puede ser que hoy esté contento por lo que tengo, pues si mañana no tengo, pues mi posición sea diferente, distinta, mi manera de pensar, de hablar, no es como cuando yo tenía. Qué precioso es poder hablar de la manera que hablamos cuando teníamos, como cuando no teníamos, que sea lo mismo, que sea de la misma manera. Aquí en 1 Timoteo, en el capítulo 6 y el verso 6 de Timoteo, de primera, dice así: pero gran ganancia, dice, es la piedad acompañada con contentamiento, dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, y sigue diciendo ahí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y ahí viene todo, ahí puede leerlo, pero dice que gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es el deseo de Dios de hacerle el bien a los demás. Alguien que tiene piedad es alguien que tiene deseo de hacer bien a los demás. Entonces dice que la piedad, esa actitud nuestra acompañada con contentamiento, dice, es de gran ganancia. Entonces, una medición para ver nuestro crecimiento es el grado de contentamiento que hemos aprendido a tener. ¿Está contento usted con lo que tiene? ¿Está contento con lo que está padeciendo? ¿Está contento con lo que usted está viviendo en este momento? ¿Sigue usted contento y nadie le puede quitar el gozo del Señor a pesar de todas las cosas negativas y feas y horribles y espantosas que pueden
suscitarse alrededor nuestro, en nuestra propia vida, ahí se denota el contentamiento. Esto es algo tan bello, digamos, tan precioso, que Dios quiere enseñárnoslo para que nosotros vayamos hacia allá. No que nos desanimemos, sino que vayamos hacia el lugar donde Dios quiere que lleguemos para nuestro propio beneficio y principalmente para los demás. Porque cuando llegamos ahí ya no vemos que es beneficio para nosotros, sino para los demás, que es lo más importante. Como tercera medición, podemos decir que es por la habilidad de gobernar nuestro espíritu y controlar nuestras emociones. Es decir, por la habilidad de gobernar nuestro espíritu y controlar nuestras emociones. ¿Cuáles son las emociones, digamos, que necesitan tener un control en la vida de una persona? Pues es el amor y el odio. Cuando alguien llega a poder tener la habilidad de gobernar su espíritu y controlar esas emociones, lo que es el amor y lo que es el odio, pues es una persona madura en Dios. Son las dos emociones que Dios quiere que nosotros lleguemos a la madurez para controlar, hacia el amor o el odio. ¿Por qué las personas, digamos, sucumben muchas veces y se hunden y todo por falta de control en estas cosas? Por amor, supuestamente, hay muchas personas hoy lamentándose, pero si yo lo amaba tanto o amaba tanto aquello, y si yo lo quería tanto, y el amor y todas esas cosas, pero ahora donde me tienen, o donde estoy. ¿Por qué? Porque no había un control de la madurez. Para eso solamente la da Dios. Nadie en este mundo, por más experimentado que sea en cualquier área, digamos, va a poder tener un control en esas dos emociones, que es el amor o es el odio. El odio es lo que tiene al mundo en la situación en la cual pues, todos conocemos y vivimos. Situaciones en las cuales se centra en el corazón de un hombre pues, capaz de cualquier cosa. Lo vemos constantemente cerca o lejos. Por ejemplo, actualmente el conflicto que todos sabemos que existe en el mundo, el más sonado de todo, que es el conflicto sirio, donde un hombre puede matar de esa manera a sus compatriotas con armas químicas y cosas como esas. Entonces, odio, digamos. No hay un control. Y estamos hablando a grandes proporciones, pero nosotros podemos odiar, digamos, y hacer lo mismo, aunque sean proporciones menores, pero para Dios es igual. Entonces Dios necesita que nosotros tengamos un gobierno en nuestro espíritu y podamos controlar esas emociones, que es el amor o el odio también. Aquí en el libro de los Proverbios, tomando un versículo no solamente, el capítulo 16, y el verso 32 dice así: mejor es el que tarda en airarse, dice, que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Es decir, el señorearse del espíritu es poder gobernar estas dos emociones, que es el amor o el odio. Entonces, aquí Proverbios dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Es decir,
hay una mayor fuerza, dice, en un hombre que haga estas cosas. Muchas veces la fuerza la queremos manifestar de otra manera y extra, pero la oferta en la vida de un hombre es que pueda enseñarse de su espíritu y pueda controlar esas dos emociones, el amor y el odio. Esto es algo de donde Dios nos quiere llevarnos a esa madurez para que tengamos esta capacidad. Esa es la voluntad de Dios, llevarnos hasta ahí para que podamos tener ese gobierno y entonces ser gente fuerte, gente que tenga ese poder y entonces pueda ver sus frutos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, si llegamos a esa madurez y podamos enseñoreando nuestro espíritu, entonces vamos a poder tener ese gobierno. ¿Saben qué es gobernar entre esas dos emociones? Esas dos emociones producen una cantidad de otras dentro de nosotros, pero si las controlamos a esas dos, ya dominamos absolutamente todo, absolutamente todo. El odio nos lleva al rencor, a la amargura. Pero si llegamos nosotros a erradicar el odio, entonces ya no va a haber rencor, no va a haber amargura, no va a haber envidia, no va a haber celo, no va a haber contienda, no va a haber todas esas cosas que genera el odio. Si llegamos a controlar este otro sentimiento que es el amor, entonces tampoco vamos a padecer, porque al no haber un control, nosotros pensamos que todo es amor y que no hay problema. El problema lo vamos a encontrar después cuando descubrimos que no era amor. ¿Por qué? Porque no teníamos un señorío sobre eso y descubrimos que no era eso lo que nosotros pensábamos. Entonces gente empieza a sufrir y el mundo sufre nada más de eso, por no controlar estas dos emociones. Y todo el mundo está sufriendo porque no hay un señorío sobre estas dos cosas, que es donde Dios quiere llevarnos para que nosotros las alcancemos y eso pueda ser una señal de madurez en nuestra vida. Número 4, podemos poner por el grado en que nosotros hemos ido erradicando la soberbia y pues todos esos conflictos que nos atormentan. Puede ser cualquier cosa que usted le atormente. Todos nosotros muchas veces vivimos tan atormentados. Y eso es porque no hemos erradicado la soberbia de nuestras vidas. La soberbia es algo que denota mucha inmadurez en nosotros. Y es terrible muchas veces que el mundo crea que la soberbia pues, es algo que da personalidad, carácter. Es un hombre soberbio, un hombre soberbio, midiéndolo, digamos, de una manera natural. Pensamos que es lo que da carácter. Todos queremos ser soberbios y todos queremos destacar en algo así. Pero en Dios las cosas son diferentes, Él nos las hace ver tal como son. Y si nosotros queremos llegar a esa madurez, tenemos que erradicar la soberbia. El capítulo 12 y verso 3 de los Romanos dice así, 12:3 de Romanos: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí, en este versículo, nos da a entender claramente, digamos, que la soberbia es lo que hace que cada uno de nosotros crea tener un más alto concepto que el de cualquier otra persona. Y esa actitud de no poder pensar con cordura nos lleva a una cantidad de cosas que nos atormentan. Y nos atormenta. El mundo está consumido en un terrible estrés, pero son por cosas que les atormentan. Si no hubiera esos asuntos tormentosos, no habría estrés, ¿no? La gente estaría tranquila, no habría ningún problema. ¿Qué problema hay? Ninguno. Entonces, ¿para qué? No habría ninguna alteración en nuestra conducta psicológica o física. Todo estaría tranquilo. Pero hay un nivel terrible de estrés en el mundo, y es producto de todos los conflictos y cosas que nos atormentan. Y generalmente eso es traído por la soberbia. Como pensamos más, tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el de los demás. Entonces, si vemos algo más en otra persona, eso totalmente viene a afectarnos de tal manera que todos nuestros pensamientos, nuestra vida empieza a vivir así tormentosamente. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que piense con cordura, ¿no? Es decir, cuando lleguemos a tener esa personalidad y poder pensar con cordura, nos vamos a librar de todo lo que nos atormenta. Nos vamos a librar de la soberbia, que es terrible, y que pues generalmente la soberbia lo que hace es que Dios aparte los ojos de uno. Dice la Escritura en uno de los salmos que Él mira de lejos al altivo, y así es eso. Imagínense que Dios mire de lejos al altivo, hermanos. Qué terrible para la vida de una persona, un hombre, que la mirada de Dios esté tan lejos en su vida. Otro medición sería la quinta. Es medida por cuánta paciencia nosotros poseemos. La paciencia produce algo muy bonito en nosotros. La paciencia lo que hace es someter la imprudencia y la crítica. Si nosotros somos imprudentes, es porque no hay paciencia. Si nosotros tenemos mucha crítica, es porque no hay paciencia. La impaciencia somete totalmente a la imprudencia y a la crítica. Entonces, la paciencia, si nosotros la poseemos, pues nos vamos a librar de esto, de ser imprudentes y criticones. Una persona imprudente y crítica es alguien que no tiene paciencia. La paciencia es algo tan precioso, es un fruto del Espíritu Santo que va a evitar que nosotros caigamos en eso, en ser imprudentes y caer en la crítica.
A veces una imprudencia echa a perder absolutamente todo, 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 todo. Eh, y eso es lo que generalmente vivimos la mayoría. Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 18, y el verso 13, ojalá que se nos quede a nosotros ahí. Dice 18:13: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad, dice, y oprobio. Fatuidad, dice. ¿Alguien tiene una idea clara de lo que es fatuidad? ¿Alguien tiene una idea clara de fatuidad? Ay, con insensatez puede decir que sí. Para que tengamos una idea más clara de lo que es fatuidad o es como lo que nosotros usamos mucho